era un hombre muy afable, muy amable. Tú sabes, tenía sus cosas también, un poquito chapadillo antigua, porque yo por ser la mayor tuve que pasar las penurrias de que, tú sabes, del noviazgo que no te deja de salir, que no estaba por esa labor. Pero vamos, yo no puedo decir nada malo de él, la verdad. Él jamás nos castigó, ni él jamás fue, yo qué sé, él fue un padre para mí ejemplar, nos dio una educación buenísima, dentro de sus posibilidades lo que hizo es trabajar para nosotros nada más, y a nosotros jamás nos faltó nada, jamás, dentro de nuestras posibilidades. Nos educó sabiendo que no teníamos que discutir jamás tampoco, ¿eh? Nunca. Vamos, es que en cualquier cosa, nosotros las tres decíamos cualquier cosa y decía, que yo no escuche que se enfadáis por nada. Él no quería que nosotros discutiéramos, nos llevábamos muy bien. Cada una respetamos la opinión de la otra y nos llevamos estupendamente. Si lloran lloras y eso murmuro río. Mi padre no era mi padre, porque yo me quedé sin padre y sin madre a los 3 años. Me recogieron ellos, la verdad, maravillosamente, porque cualquier persona no hace lo que hicieron ellos. Prácticamente lo mismo, que si era mi madre, que era mi tía, él no me tocaba nada, que prácticamente su parte fue más dura en este sentido, en la época que fue, una época un poquito dura, hombre, porque no se tenía las posibilidades que se tienen hoy, y yo, fue una familia, unos padres excelentes, la verdad. Sombra que siempre más sombras. Para mí mi padre era mi padre como natural, igual que mi hermana. Pero claro, yo he sido soltera y soy soltera. Él para mí se sacrificó mucho por todas. Él quiso que yo trabajara, porque él decía que una tiene que trabajar para hacerse un futuro, para poder ayudar a la casa. Entonces yo con 13 años ya estaba trabajando, pero mi padre me pagó a mí unas clases particulares que eso me tienen a mí. Porque cuando mi padre me llevó a mí una de esas clases, pagaba 150 pesetas, 30 duros. Y yo me acuerdo que él llegó a mi casa y me dijo, Carmen, fíjate, me cuesta 30 duros las clases de la niña. Y a mi hermana, la mayor Mari, ya estaba trabajando, ya estaba ella fuera del colegio, ya estaba aprendiendo a coser. Antonia también estaba fuera del colegio y estaba en casa. Y él decía, bueno, pues una que aprenda a coser, la otra que ayude en la casa y la otra que trabaje para que me ayude, para que por lo menos tengamos. Él lo que quería, que el pobre estaba harto de quitapelos. Y habíamos sido tres niñas iguales, porque después de lo que mi hermana Antonia te ha contado, mi madre se juntó con 3 niñas que no nos llevamos ni un año. ¿Sí? Y claro, eso, cuando llegó la hora, mi padre decía que por lo menos, pero claro, en aquella época, para trabajar las niñas, como ahora igual, tenían que tener un poquito. Yo con 13 años ya estaba detrás del mostrador trabajando, pero en ese intervalo de un par de añitos, que me quitó del colegio con 11 o 12, no me acuerdo. Total, yo estuve en unas clases particulares que me acuerdo perfectamente de aquella época. Digo, por poco me caigo por la escalera cuando me dijo ese hombre lo que me iba a cobrar. Y le cobraba 30 duros, 150 pesetas. Y después después me fui a trabajar y yo cobraba esos 150 pesetas. Pero vamos, él se sacrificó mucho por nosotros, mucho. Como cualquier padre, ¿no? Como cualquier padre. Quitó muchos pelos, como decía mi hermana, quitó muchos pelos. Y trabajaba y se levantaba por la mañana temprano y se iba a trabajar a la calle y pelaba en la calle y pelaba en la esquina y se abría la barbería y en fin. Y todo, él todo. Iba a los campos en bicicleta. Me acuerdo que me partí una pierna con 4 años, yo, y me partí el fémur, y él iba en bicicleta a verme al Hospital de Mora, Cádiz.
y lo cogió un camión un día y lo revoleó en la carretera, en la bicicleta montado. O sea, ¿qué quieres tú que yo te cuente de mi padre? Mi padre vivía en Cádiz y se quedó muy pequeño, sin madre y padre, y lo crió una tía de aquí de Puerto Real. La verdad es que no te puedo decir dónde conocí a mi madre, supongo que no la tenía muy lejos, porque me parece que de una esquina a otra él vivía en Cruz Verde y en Amargura, o sea, muy cerquita la tenía. No te puedo decir cómo la conoció mi hermana, que a lo mejor se acuerda más que yo. Él quería mucho a mi madre, que si discutían o decían, nosotros no lo escuchábamos, porque ellos no se peleaban, ellos se llevaron, ya tú ves. Mi padre se conoció, que te voy a decir cómo decía que se conoció, porque dice que mi madre vivía en la esquinita y lo veía con el babi de la barbería, porque ya era el aprendiz de barbero, y venía a buscarla. Se llevaron 11 años de noviazgo, se casaron con 27 años, y así mi madre lo contaba. Venía tu padre con el babi de la barbería a buscarme a la esquina, un ratito a la esquina, y después, tú sabes, como antiguamente cuentan las personas que eso eran los noviazgos antiguos. Ya tuve mi hermana, necesitaba un lazarillo. Cuando ella fue novia de su marido, hoy, pues, nos tocaba esta o a mí ser de lazarillo, y ya está. Pero, y fíjate tú, ellos. Se puede decir que empecé con 13 años, cuando él se planteó de abrir la peluquería. Yo estaba en la escuela de hermanos, me lo comentó, no era muy buena estudiante y la verdad que yo estaba deseando de dejar la escuela. Cuando yo me lo planteó, pues se lo dije a mis padres, ellos no le importaron, y con 13 años me metí en la peluquería con él, hasta que él se jubiló. O sea que estamos hablando de 45 o 46 años, juntos en 3 metros cuadrados, ¿eh? 40 y tantos años son muchos años. Él no tenía vacaciones de verano y no podíamos decir tenemos unas vacaciones, pero yo me gustaba hablar con él de muchas cosas, ¿no? Pero yo qué sé, él era forofo del fútbol y si yo tenía que hacer un comentario de fútbol se lo decía a él, porque a mí es que me gusta el fútbol. Si yo hubiese sido hombre, seguro que hubiese sido, también me hubiese gustado el fútbol. Pero él, hombre, de muchas cosas no le podía todo hablar. Él si hubiera vivido en esta generación, yo creo que hubiese sido bastantes cosas más que hizo. Pero el pobre le tocó vivir otra época y lo que hizo es trabajar nada más. Llevaba unas veces, esto era muy difícil, pero a lo mejor había una corrida de toros y nos llevaba los toros al puerto, o era muy amigo de un tal Ricardo de la Peña y echábamos muy buenos ratos, que entonces se podían contar las cosas, ¿verdad? Hoy los niños están hartos de todo, pero nosotros a lo mejor
vamos en un taxi, vámonos aquí, vámonos a Cádiz, vámonos a comer aquí, vámonos. Esos recuerdos sí se tienen, porque como tenía tan poca carencia, era dentro de comer bien, que nosotros comíamos bien y todo, pero lo que es lo extra, digamos, era muy poco. Le gustaba mucho el fútbol, le gustaban muchísimo los toros. Él era del Puerto Real, él era del Barcelona, él era del Mondeño, el primerito, iba a los toros, iba con un hombre que era de aquí, ciego, que lo llevaba a los toros para que le narrara lo que el torero estaba haciendo. Vamos a ver, ¿qué? Y yo lo echo de menos a él. Yo creo que el motivo de estar tantos años sin haber un problema, creo que fue el hecho, pues, de que yo a mi cuñado le llevaba 20 años. Entonces, cuando yo nací, él entraba en mi casa ya con mi hermana. Entonces, mi cuñado fue una persona, para todo el que lo trataba, pues tenía muchas chispas de humor, tenía muchos buenos golpes, se reían mucho, las cosas. Pero en el fondo era serio. Persona seria, en la cual yo, en este caso, me reflejé, ¿no? Entonces no nos tratábamos como cuñados. El trato de cuñado era distinto. O sea, yo le respetaba a él. Yo creo que no he fumado en mi vida. Vamos, creo. No he fumado en mi vida, pero creo que fue debido porque yo tenía a mi cuñado al lado. Es algo que aparentemente parece tonto, pero bueno, así es. Él estuvo trabajando también en Astillero de Cádiz, eso, pero muy poquito tiempo. Y él trabajó aquí en 2 peluquerías hasta que hizo su propia empresa, su propio negocio. Cuando mi madre murió, pues se quedaron ellos dos solos, mi hermana soltera y mi padre se quedaron solos. Y entonces entre mi marido y yo, mi marido fue el primero que dijo: "Ma, tú ves que nos vayamos con tu hermana, si tu hermana lo ve, o sea, con tu padre, si ellos lo ven oportuno". Y entonces desmontamos el estudio que teníamos en Ciudad Jardín y nos vinimos a casa de ellos. Hizo mi hermana un piso arriba para nosotros unos 5 de familia. Y nos fuimos allí. Y que él echaba unos ratitos muy poco porque a él le gustaba mucho la calle, él le gustaba muchísimo la calle. Él echaba un poco de ratito allí en casa, pero vamos, eso. Yo echo de menos a él. Yo, más que ninguna. Las otras dos hacen de mi padre, por supuesto, pero tienen a sus maridos, a sus hijos. Yo no. Yo tenía a él y a ella, nada más. Y a mis hermanas, por supuesto. Porque no puedo decir que yo me encuentro sola, ni muchísimo menos. Pero claro, yo echo de menos a él. A él.
que yo creo que lo que le puede haber satisfecho a él más es que su peluquería termina. Creo que se ha cerrado como se abrió, con una clientela diciendo ¿por qué cierras? Entonces yo creo que la satisfacción de él sería la mayor satisfacción, si estuviese vivo, es haber visto de que yo llegaba a un final en las mismas condiciones que él la abrió. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall. Pues le diría que estamos aquí en esta casa, que si él lo viera se echaría las manos a la cabeza, porque ya todo el mundo sabe por lo que lo digo, porque esta es una casa bastante querida para nosotros, que él esté contento porque todos estamos bien, que mi hermana, la que trabajaba, ya está jubilada también, y que él la ve, que está disfrutando mucho y que está bien, y que no se preocupe, que estamos todos bien. Tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Que tenemos una familia muy buena, que tengo una nieta, que estaría también él ahora mismo, porque los niños chicos le encantaban, y que lo echamos de menos, lógico, que se echa de menos. Que una persona cuando se va, se echa de menos. Aunque decimos que echamos mucho de menos a mi madre, porque esta era el puntal, la madre en la casa es el puntal, pero vamos, que lo seguimos echando de menos, hombre, claro. Yo le diría eso, lo mismo dice a mis hermanas, que ya no trabajo, que también él estaba pendiente, yo estaba hartita de trabajar, eso sí lo tenía de pena, pero ya no trabajo, yo estoy libre, hago lo que quiero y vivo. Que él lo sabe, que me ve. Hallelujah, hallelujah. There was a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? Remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah.